El hombre enmascarado, el caso de Martin Ney. El caso de Martin Ney es uno de los casos más perturbadores realizados en Europa. Este despiadado asesino en serie y delincuente sexual alemán dejó una serie de enigmas criminológicos que desafían nuestra comprensión. Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles escalofriantes de sus crímenes, su captura y todo lo que rodea a este caso que ha conmocionado a comunidades enteras. Martin Ney, nacido el 12 de diciembre de 1970, es un delincuente sexual y asesino en serie alemán condenado. Entre 1992 y 2004, llevó a cabo 3 asesinatos y agredió sexualmente a al menos 40 menores de edad. Conocido como el hombre enmascarado y el hombre negro, Ney utilizaba una máscara durante la comisión de sus crímenes. Los ataques ocurrieron en campos, casas particulares y diversos lugares. Tras su detención el 15 de abril de 2011, el educador de 40 años confesó 3 asesinatos, aunque es sospechoso de otros 2. Conozcamos en mayor profundidad la historia de los crímenes que él cometió. Poco se sabe de la vida de Martin Ney antes de cometer sus crímenes. De lo poco conocido es que a la edad de 17 años fue condenado en 1989 por extorsión, además de haber amenazado a 2 padres de Bremen con secuestrar y matar a sus hijos. A los 21 años habrá terminado su formación como profesor. Él era una persona que viajaba muy a menudo a diferentes países desde entonces. Pasó por América Latina varias veces en la década de 1990, pero también viajó frecuentemente a Dinamarca y los Países Bajos. Se sabe que también estuvo en Portugal e incluso hay quien dice que vivió en la zona de Algesur. Además, en 1995 logró adoptar a un niño de 12 que vivió con él hasta que cumplió la mayoría de edad. Cabe recalcar que Ney no cometió ningún delito contra el menor que adoptó. Ya en el años antes, Ney había trabajado como trabajador juvenil además de sus estudios y así se había familiarizado con algunas de sus víctimas y sus lugares. En el año de 1992, se registraron una serie de agresiones sexuales a varones menores de edad, principalmente en el norte de Alemania. Ney, descrito como alto y fuerte, perpetraba los ataques por la noche, utilizando una máscara tipo pasamontañas. Los crímenes se llevaron a cabo en escuelas, campamentos y hogares para jóvenes. Posteriormente, Ney se extendió a irrumpir en viviendas unifamiliares, llevando a cabo asesinatos y consumaciones de delitos de abuso sexual. El 3 de marzo de 1992, un estudiante encontró a un hombre enmascarado en una habitación vacía de una residencia infantil en Ebstedt. El hombre huyó poco después por una puerta del patio. Días después, el hombre intentó atacar a un menor de 11 años, pero huyó cuando la víctima empezó a gritar. Entre abril y junio de 1992, el hombre enmascarado fue visto 2 veces por estudiantes antes de una noche de agosto, cuando despertó a varios niños y llegó a atacar a 3 de estos. Después de estos incidentes, se instaló un detector de movimiento en el campamento de la escuela y se renovó el sistema de bloqueo de las puertas. A finales de marzo de 1992, un profesor vio a un hombre que llevaba en brazos a un niño somnoliento. Cuando el delincuente se percató del profesor, se dio a la fuga. La madrugada del 31 de marzo de 1992, Stefan Jarl, de 13 años, desapareció de un internado estudiantil. 5 semanas después, su cuerpo fue encontrado enterrado, con las manos atadas a la espalda. Durante todo el año de 1992 realizó este tipo de crímenes colándose en baños o en viviendas. Se tienen antecedentes que, en las fechas de septiembre de 1992, mayo de 1994 y octubre de 1995, Ney perpetró sus crímenes en Badenstadt, una zona suburbana moderna ubicada en el lado oeste de Hannover, Alemania. La noche del 24 de julio de 1995, Dennis Rosdell, de 8 años, había desaparecido.
Lamentablemente, 2 semanas más tarde, turistas alemanes encontraron su cuerpo enterrado en una duna de arena cerca de Vinterup, en Dinamarca. Los investigadores habían identificado que la persona que cometía estos casos tan atroces se trataba del mismo delincuente enmascarado. La policía, a pesar de la insistencia de los padres, no emitió ninguna advertencia pública. El 5 de septiembre de 2001, Dennis Klan, de 9 años, desapareció por la noche de su habitación. Un recolector de setas encontró al niño asesinado 14 días después entre los densos arbustos de un camino forestal entre Kirchtimke y Epstedt. El 7 de abril de 2004, Jonathan Coulomb, de 11 años, desapareció de la escuela de Saint-Brevin-les-Pins, en el oeste de Francia. En mayo, su cuerpo desnudo y esposado y cargado con un bloque de concreto fue encontrado en un estanque a unos 30 kilómetros de distancia. Se dice que Ney estuvo cerca de la escena del crimen en mayo de 2004. Luego del fallecimiento de Dennis Klan se formó una comisión especial enfocada a la captura de este peligroso criminal en el contexto de la investigación, los asesinatos y, a veces sin que las autoridades investigadoras lo supieran. Los casos de abusos podrían ser contextualizados y asignados a un presunto autor basándose en testimonios y hechos casi idénticos. Y de esta forma empezaron a crear diversos perfiles psicológicos del delincuente. En sus análisis identificaron que el perpetrador era un hombre sorprendentemente alto, fornido, con una voz profunda, que hablaba alemán y tenía entre 30 y 50 años. Supuestamente conocía el norte de Alemania, en particular los alrededores de Bremen. Y posiblemente vivió allí. En su actuación, el hombre vestía ropa oscura, mascarilla y guantes, logrando intimidar a los menores. Inicialmente descrito como atlético, el perpetrador engordó con el paso de los años. Viajaba principalmente en coche y parecía tener experiencia con menores. Se suponía que vivía solo y estaba socialmente integrado, pero tenía tendencias hacia los varones, hecho posiblemente notado por familiares y amigos cercanos. También llamó la atención el cierto frenesí de riesgos por parte del delincuente, que se expuso a muchas escenas del crimen donde existía la posibilidad de ser descubierto. Además, había transportado a las 3 víctimas alemanas del asesinato a largas distancias en coche y, en el caso de Dennis Rosdahl, a más de 250 kilómetros a través de la frontera vigilada en Dinamarca. Sin embargo, dejó pocas huellas. Los investigadores teorizaron que se trataba de un delincuente inteligente que probablemente llevaba a cabo sus acciones en un entorno familiar y planificaba previamente en consecuencia. Los criminólogos lo calificaron como alguien extremadamente peligroso debido a ser alguien que planificaba meticulosamente sus actos, se ganaba la confianza de sus víctimas y no sentía ningún remordimiento al momento de cometer los hechos delictivos. Durante el proceso de investigación, a pesar de comprobar a todos los familiares y conocidos de las víctimas y realizar pruebas de ADN masivas a cientos de hombres del norte de Alemania, Ney inicialmente no fue detectado. La policía de Alemania, Francia y Países Bajos buscaron alrededor de 7.800 pistas y no lograron ningún avance. Los crímenes realizados por Ney, quien aún no había sido detenido, llegaron a volverse públicos, lo cual resultó que en televisión se realizaran diferentes programas y documentales sobre el caso. No fue hasta en agosto de 2010 que un testigo que había visto un antiguo documental en internet sobre los asesinatos se puso en contacto con la policía. Afirmó haber visto al culpable junto con la víctima Dennis Klan en el coche por un sendero forestal temprano en la mañana mientras corría cerca del lugar del secuestro, cosa que dio pie a nuevas investigaciones. Finalmente, el 15 de abril de 2011, la policía anunció la detención de un sospechoso. La pista crucial provino de una víctima anterior que había sido atacada por un delincuente enmascarado en la casa de su infancia en 1995 y que había recordado en el sketch de febrero de 2011 que era el mismo hombre que abusaba de él, lo cual conllevó a la creación de un retrato del perpetrador. Martin Ney,
que entonces tenía 40 años y vivió en Bremen hasta septiembre de 2000, confesó después de los primeros interrogatorios. Admitió haber matado a Hart, Rostel y Klein y haber atacado a otros 40 menores. Durante su interrogatorio, Ney afirmó que había cometido los 3 asesinatos para encubrir el abuso y no ser identificado como culpable. Según él, estranguló a Hart porque lo había llevado en su auto y temía que el niño hubiera anotado su número de matrícula. También afirmó haber pasado unos días de vacaciones con Dennis Rostel en una casa de vacaciones cerca de Ostebro, en Dinamarca, antes de estrangularlo. Ney también asfixió a Klein porque se defendió en voz alta del abuso. Los investigadores ya sospechaban de Ney, ya que en el 2005 fue acusado de abuso sexual en 2 casos menores, pero el caso se cerró tras el pago de 1.800 euros. La investigación reveló detalles sobre la vida de Ney, sus antecedentes criminales y su comportamiento arriesgado. A pesar de las amenazas previas y condenas por extorsión, Ney logró integrarse socialmente y ocultar sus crímenes durante años. El 15 de julio de 2011, la Fiscalía presentó cargos contra Ney por triple asesinato y abuso sexual en 20 casos. Las evaluaciones psicológicas le diagnosticaron un trastorno pedófilo, pero también señalaron que no estaba loco y que era un peligro continuo con riesgo de recaída. Durante el juicio hubo indicios de nuevos abusos en la década de 2000 y, por tanto, de una mayor probabilidad de reincidencia. La Fiscalía presentó cargos contra Ney por triple asesinato y abuso sexual en 20 casos. Aunque inicialmente, en 27 de febrero de 2012 fue condenado a cadena perpetua, en enero de 2013, el Tribunal Federal de Justicia anuló la prisión preventiva, pero se amplió la pena mínima de prisión. Ney podría permanecer bajo custodia hasta el final de su vida, sujeto a pruebas de inocuidad demostrable. En enero de 2021, Ney fue extraditado a Nantes, Francia, para enfrentar acusaciones adicionales por el asesinato de Jonathan Coulon. Actualmente la prensa británica relaciona a Ney con la desaparición de la niña de 4 años Madeleine McCann, vista por última vez en 2007 en la casa de veraneo de sus padres en Portugal. Por lo que a la fecha de hoy sigue siendo interrogado por este hecho. La captura de Martin N. no solo marcó el fin de una serie de crímenes atroces, sino que también subraya la crucial importancia de identificar y detener a criminales peligrosos. Cada arresto de este tipo no solo significa justicia para las víctimas, sino que también representa una victoria para la seguridad pública. Este caso resalta la necesidad continua de recursos y esfuerzos dedicados para rastrear y aprehender a aquellos que amenazan la seguridad de nuestras comunidades. Un recordatorio de que la perseverancia en la búsqueda de la verdad es esencial para proteger a la sociedad. En conclusión, el caso de Martin N. ofrece una ventana fascinante hacia la mente de un asesino en serie y la complejidad de las investigaciones criminológicas. Analizando sus métodos y la respuesta de las autoridades, nos enfrentamos a preguntas intrigantes sobre la psicología criminal y la necesidad constante de mejorar nuestros métodos de prevención. ¿Qué lecciones podemos aprender de este oscuro capítulo? Dejemos que la criminología siga iluminando los rincones más sombríos de la sociedad. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.